Hombre, hay que ser necio. ¿Cómo dejas la iglesia de Cristo para irte con la iglesia de un hombre? No saben. No saben. Se estudian, se hacen católicos, como Ludovico Pastor, o Edith Stein, o qué sé yo, tantos Newman, estudiando, se hacen católicos, pero no saben nada. Hablaba yo con un bautista y le digo, oiga usted, ¿en el siglo III había bautistas? ¿No? Nunca se lo pregunto. ¿En el siglo I había bautistas? No se ha preguntado. Pues los bautistas han empezado antes de ayer, hombre, antes de ayer nacieron ustedes. Y Papa Católico desde el siglo I. Papa Católico desde el siglo I. Y ustedes nacieron antes de ayer. Bueno, 2 siglos, ¿qué son 2 siglos? 3 siglos, ¿qué son 3 siglos? Nosotros llevamos 20 siglos. Y hoy esta religión ha dominado el mundo por casi 2000 años. Y ellos dicen que son la única y verdadera y primera iglesia cristiana del mundo. Y a nosotros nos llaman o nos llamaban los herejes. Ahora ya no, ahora nos llaman los hermanos separados. Déjame decirle a todos los católicos, a todos los curas, sacerdotes, arzobispos, monseñores, padrecitos que me están viendo a través de televisión, y a la papa esa de Roma, que nosotros no somos hermanos separados, ni somos primos separados, ni somos herejes. Nosotros somos la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, lavada por la sangre del Cordero de Dios. Somos la verdadera. Somos la verdadera. Un aplauso, Señor. ¿Qué tal dicho? Y cada día se van a seguir saliendo de las iglesias católicas la gente y van a seguir abriendo los ojos. Hace 20 años que en México había muchos católicos y ahora hay muchos cristianos. Gracias a Dios que en San Luis y en Zacatecas y en Guanajuato y en Guerrero y en Guadalajara y en Nuevo León y en la capital, la gente mexicana están abriendo los ojos y están dando el homenaje a Jesucristo. ¡Jesucristo! Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdenses, pristilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Y todas las iglesias protestantes, que son más de 400, ahí, yo he leído, tengo un libro de Crivelli, se llama, y se titula Diccionario de sectas protestantes. Hay más de 400 catalogadas sectas protestantes. Hay más de 400 iglesias protestantes, todas vienen de Lutero. Y sabemos, cada iglesia protestante, sabemos quién la fundó, cuándo la fundó, dónde la fundó. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, lo digo siempre porque aquí así está de gordo, le llamo Enciclopedia del Católico, aquí he puesto todo lo que sé. Bien, pues el mío Para Salvarte he puesto las principales, no todas, son 400, pero he puesto las principales iglesias protestantes, quién, cuándo y dónde fue fundada. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundados en Estados Unidos por Russell en 1879. Los Adventistas, fundados en Estados Unidos por Miller, 1860. Los Mormones, fundados en Estados Unidos por Smith, 1830. Los Metodistas, fundados en Oxford por Wesley, en 1739. Los Bautistas, fundados en Ámsterdam por Smith, en 1605, etc. Los Anglicanos, fundados en Inglaterra por Enrique VIII en 1534. Y como dije antes, los luteranos, fundados en Alemania por Martín Lutero en 1517. Por lo tanto, el protestantismo nace con Lutero en 1517.
Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra son palabras similares. En arameo, que era la lengua que Cristo hablaba, es la misma palabra. Pedro y piedra es la misma palabra. Cristo hace un juego de palabras. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en San Pedro, y el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia Católica, porque sé que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Por eso soy católico. Lo tenemos por la lista de los 265 papas sucesores de San Pedro. Por la historia conocemos toda la lista de los papas que son sucesores de San Pedro. Voy a contar una anécdota que tiene su interés, pero sobre todo puede ser muy ilustrativa para los oyentes. Hace unos años hablaba yo en México y hablaba de esto. Y digo yo, allí lo dije, Juan Pablo II, 265, sucesor de San Pedro. ¡Put! Termino y se me acerca un sacerdote y dice, padre, ¿usted ha dicho que Juan Pablo II es el 265 sucesor de San Pedro? Yo tengo la lista oficial del Vaticano y son 264. ¿Me hizo polvo? ¿Me hizo polvo? ¿Pero cómo tengo yo un papa de más? ¿Qué pasa aquí? Pero claro, yo no dejo enemigos a la espalda. Cuando surge un problema, a resolverlo. Y me puse a estudiar hasta que encontré la solución. Y cojo las dos listas. La mía, que la saqué de una historia de la Iglesia, y la del Vaticano. Entonces, a ver, bien, Lino, Cleto, Clemente, Sixto. Bien, bien. Hasta que llega un papa, que no me acuerdo cuál era. ¡Ah! ese falta! Aquí está el error. Yo tengo este papa que no está en la otra. Pero sigo estudiando y descubro, en otros historiadores, fulano de tal, no me acuerdo qué papa, murió después de haber sido elegido y antes de haber sido coronado. Ya está. Unos lo ponen porque fue elegido, otros no lo ponen porque no gobernó. Por eso, en unas listas está y en otras no. Y esto que pasaba en este papa, ha pasado después en 3 o 4. Hay en la historia de la Iglesia varios papas que después de haber sido elegidos no han tomado posesión. Entonces, unos en unas listas está porque fueron elegidos y en otras no está porque no gobernaron. Por eso, a veces, las listas de los papas no coinciden perfectamente. Y es que los arqueólogos han descubierto la tumba de San Pedro y los huesos de San Pedro, que están en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana, debajo del altar papal. Los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua, y de los arqueólogos italianos Getty y Yossi, en tiempos de Pío XII, descubrieron la tumba de San Pedro. En fin, no tengo tiempo de extenderme, pero fue muy interesante cuando en tiempo de Pío XII encuentran una tumba en una necrópolis bajo la Basílica, pero una tumba abierta y vacía, no había huesos. Y después, en tiempo de Pablo VI, se debe todo a Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Estado italiano, con quien yo estuve en su casa 4 horas para informarme bien del tema. Ella ha sido la que ha identificado, ella y el doctor Correnti de Palermo. Ella fue la descubridora de un grafito, de una inscripción en el muro rojo, junto a la tumba de Pedro, que ponía en el grafito, Pedro está aquí. Picaron en el muro y apareció un nicho cubierto de mármol con unos huesos. Analizaron los huesos, pero huesos humanos, todos de la misma persona, del sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I.
eso es obra del doctor Correnti de Palermo. Es decir, unos huesos de varón, de complexión robusta, Pedro era pescador, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Total, para resumir, le pregunto a Margarita Guarducci, ¿qué probabilidades tenemos de que esos huesos sean de San Pedro? Me dicen, el 100%. Para una arqueóloga, para una especialista, es el 100% de seguridades de que esos huesos son de San Pedro. ¿Y dónde están esos huesos? Debajo del altar papal, en una necrópolis, en un cementerio que se ha descubierto debajo de la Basílica Vaticana, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Es decir, esto es lo bonito, es decir, ahí está Pedro, y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local, desde San Pedro al Papa de Roma. Y todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro.